Segunda parte de nuestra charla con Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, hoy en la postura de un escritor inquieto por darnos a conocer muchas cuestiones que tienen que ver con la historia mundial y con los grandes escritores y con la ciencia política a través del cine. Gustavo, ¿qué nos deja Rocky Balboa? Ampliemos sobre eso. Mira, el Rocky 1, el ¿no? Rocky 1 que a mí es la que más me gusta. Claro. Aparte considero que es realmente una buena película. A mí me gusta en Sí. serio. Pero mira, hay una situación bastante particular. Y ya que este año se cumplen 500 años del Príncipe, de la obra de Maquiavelo, que está ahí también en la tapa. Digo, Maquiavelo dice que una de las condiciones del príncipe, el gobernante, o dos, mejor dicho, tiene que ser la virtud, digamos, la capacidad que tenga, y la fortuna, la suerte. Claro. Y Rocky es un personaje que explica eso, porque si recuerdan aquellos que vieron la película, Rocky era un segundón, un boxeador de segunda línea, etcétera, que un día, por suerte, porque el campeón del mundo decide darle una oportunidad del año del bicentenario de la independencia norteamericana a un desconocido, como para tener una pelea más marketinera que otra cosa, y lo elige. Lo que se dice un paquete. Un paquete, y elige el paquete. Pero el paquete toma esa oportunidad y mediante la virtud, digamos, mediante una fuerza de entrenamiento, una voluntad y una perseverancia enorme, bueno, termina siendo el protagonista verdadero de la historia, que además también es todo un símbolo de lo que la sociedad norteamericana quiere siempre mostrar de sí misma, que es una tierra de oportunidades, la famosa tierra de oportunidades, que en ese caso toma al hijo de un inmigrante italiano, que parece que no tiene destino y que de repente, si se esfuerza, si entrena y si trabaja, puede llegar a la gloria, a lo más alto. Y ese es de alguna manera el relato que los norteamericanos tienen de sí mismos y el que quieren contarle al mundo. Y Rocky es muy demostrativo de eso, y de alguna manera también es un anticipo del otro Rocky, o mejor dicho, del otro Stallone, que va a terminar personificando a Rambo, y ya con Rambo sería la resurrección norteamericana posterior a la guerra de Vietnam. Claro. Es decir, ese Estados Unidos vergonzante que había perdido una guerra y que no lo podía procesar porque nunca había perdido ninguna y tenía todo ese karma, digamos, que Carter, el presidente norteamericano entre el 76 y el 80, no pudo superar. De repente encontró en un actor de cine, Ronald Reagan, o en un ex actor de cine que ya había devenido en político, esa figura que va a hacer un uso muy importante de Hollywood para marcar esa suerte de restauración norteamericana y de imperio del bien, porque finalmente Reagan, que era un gran simplificador, decía, bueno, nosotros somos el imperio del bien, y en ese momento la Unión Soviética, la Guerra Fría, el imperio del mal. Tal cual. Bueno, y ahí está Rocky, después ya en Rocky 3, Rocky 4, peleando contra un ruso, ¿no? En medio de la perestroika. O Rambo peleando junto a los afganos contra los rusos en una pelea que los rusos pierden en Afganistán. Rambo 3 termina con una dedicatoria que dice al heroico pueblo de Afganistán. Exactamente. Años después, el pueblo de Afganistán ya dejó de ser tan heroico y se convirtió... Como suele ocurrir con la historia norteamericana, que siempre va con el prisma que ellos le ponen. Los norteamericanos nos han hecho creer que los estados sureños eran de ellos y se los quisieron robar los mexicanos. Claro, exactamente. Y que los indios eran malos y que por eso había que conquistar el oeste, ¿no? Tal cual. Bueno, el otro día estaba viendo justo la película que trata sobre la victoria de los norteamericanos sobre el general Santana de México, ¿no? Que lo pintan a Santana, digamos, como malo. No solo malo, sino en ese contexto torpe, cobarde, maniqueo. Etcétera. Claro, mira, esta película que ahora ya está, ¿viste? Empieza con el tema de la edad, digo, me quiero acordar, que habla sobre la resistencia de un fuerte. Bueno, ya me voy a acordar y cuando me acuerde te voy a decir esa película. Hay dos. Una es cómo ganamos, How We Won the West, cómo nosotros ganamos el oeste. Sí. Y yo también me voy a acordar, la otra me la voy a acordar. Que hay dos versiones, me estoy olvidando de la más famosa, no me lo puedo acordar, ya me voy a acordar. Sí, no, pero bueno, digamos, es así, es lo que los norteamericanos han, como dice Piero, nacen siendo ancianos y van enniñeciendo, ¿no? Y esos son los americanos, ¿te acordás? Yo era chico y escuchaba esa canción. Bueno, pero es así. Y hay una parte de la canción que dice, conocen historia no por haber leído, y esto tiene que ver con tu libro, sino de haberla visto en el cine americano. El Álamo, esa exactamente, es la que me quería acordar. Y me iba a decir el Alamein, no, el Álamo. Hay varias versiones. El Álamo. Hay otro personaje del cual creo que se ha escrito la mayor cantidad de libros y que tiene que ver con el peor asesino de la historia mundial, o por lo menos en los últimos tiempos, que es Adolf Hitler. Sí. Y hay una película que vos haces mención también, que es La Caída. La Caída, el hundimiento. Muy bien hecha, en donde se ve un Hitler, y en aquel momento hubo una fuerte polémica, humanizado, en donde la primera parte es la de un Hitler haciendo como un casting de secretarias, tratándolas bien, ¿no? En un contexto en donde todos sabemos lo que era el personaje. ¿Qué le aporta Hitler a Política Tepe?
Bueno, O esa película. dos comentarios, ¿no? El Hitler era humano, era la expresión de lo peor de los seres humanos, pero un humano. Y Claro. a veces la idea de quitarlo y ponerlo como si fuese demoníaco, no humano, me parece que es una forma de simplificar y de complicar la descripción del tema, porque los seres humanos somos capaces, no todos afortunadamente, pero sí algunos, de hacer barbaridades como la que hizo él. Pero la película surge a partir de un hecho, yo te diría, entre comillas, casi risueño, porque yo había tomado un taxi y el taxista, justo pasamos la puerta de un cine donde estaban dando esa película y el taxista me dice, uy, dice, después de tantos años de ir al cine la llevé a ver a la patrona, dice, esta película, dice, el hundimiento, la caída. Me dice, la verdad que vi la película y me quedó claro, dice, a Hitler lo mató el entorno, me dice el tipo. Entonces me llamaba la atención la lectura que él había hecho de la película, digamos como... Y a partir de ahí hablar de la relación entre los líderes y el entorno, porque, digamos, el caso de Hitler, si quieres, es el más extremo, pero siempre hay un tema en todos los liderazgos y en otros menos traumáticos que el de Hitler, por cierto, Sí. digo, pero del líder bueno rodeado de gente mala. Sí. De hecho, a lo mejor el taxista no lo sabía, hay libros, hay mucha literatura al respecto, digamos, y Ian Kershaw, que es uno de los principales historiadores Sí. del nazismo, habla del mito de Hitler, de los primeros años, donde el pueblo alemán decía, si pasan cosas malas es porque culpa de Goering, culpa de Goebbels, culpa de Ribbentrop, pero no culpa del Führer. El Führer es bueno, el Sí, Führer estaba mal encriptado, rodeado, ¿no? ¿no? Entonces, digo, detrás de ese comentario, digamos, demasiado aparentemente superficial que hacía el taxista, de alguna manera hay una lectura donde muchas veces los pueblos buscan salvaguardar a sus líderes, dividiendo los bienes, digamos, entre las virtudes que son de ellos y el entorno. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero quién elige a los entornos? Claro. ¿Y cuál es la relación? ¿Y qué decide el que decide? ¿Y qué deciden los otros? Entonces, mirar muchas veces a quienes están también asesorando al príncipe, Claro. ¿no? Y por ahí hay otro capítulo que yo lo tomo de la película de Los Simpson. En la película de Los Simpson hay que tomar una solución con Springfield, que es el pueblo donde viven los Claro. Simpson, porque había contaminado, etcétera. Entonces le llevan al presidente Schwarzenegger, que es el presidente de Estados Sí, Unidos, un asesor que tiene él, que se llama Cargill, le lleva 5 propuestas para hacer con Springfield. Le pone los sobres con el número de cada uno y dice, bueno, mire, yo le estoy trayendo este, y Schwarzenegger no lo deja terminar, dice, bueno, elijo la 4. Dice, pero usted no leyó. Dice, pero a mí no me pagan para leer, me pagan para tomar decisiones, digamos, ¿no? Entonces, este tema de cómo decide el que decide y cómo es este tema de decidir rápido, que a lo mejor no necesariamente coincide con decidir bien. Exactamente. Y también deciden quién te pone qué cosa dentro del sobre, porque lo curioso es que la propuesta 4, que era la de poner el domo, era una suerte de campana sanguchera, sobre todo de Springfield, Sí. era de este asesor, que además era el dueño de la empresa que fabricaba eso, digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, me parece que esas cosas dan a lo mejor un lugar como para hacer algún tipo de asociaciones que pueden No, ser interesantes. seguro. Y además, cuánto vive ese personaje y cómo te ven tus pares según la época, porque Churchill menciona a Hitler en 1935 como el personaje del año. Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto, y digo, bueno, y a Mussolini también, Exacto, digamos, ¿no? sí, Y sí, sí. creo que fue de la frase que en 1929 que dijo, si yo fuese italiano sería fascista, digamos, Exacto. ¿no? Pero, bueno, y vos fíjate que hasta en el cine, cuando uno ve Casablanca, que es una película icónica, digamos, del cine norteamericano, sin embargo, lo que te sorprende, que siendo una película de 1943, los nazis no estaban reflejados en toda su maldad, hasta tenían No. cierto aspecto naif, digamos, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Que va a cambiar claramente, obviamente, cuando después la verdad histórica vaya mostrando las caras más siniestras, digamos, del régimen nacionalsocialista, pero también cuando Hollywood termine elaborando mucho más la idea de todo lo que fue su participación en la Segunda Guerra. Así que, bueno, son cosas que, digo, uno tiene como para ir mirando y para ir a partir de eso estableciendo vínculos con alumnos o con la gente en general que te puede gustar esto. Una forma también de colaborar a hacer una interpretación de la política más desdramatizada. La política no tiene por qué dramatizar la vida de la gente, tiene que al contrario. Bueno, de eso vamos a hablar en la última parte. Me gustaría también... Dale, cómo no. A ver, ¿qué película estamos viviendo actualmente los argentinos? Ya volvemos con la última parte de nuestra charla con Gustavo Marangoni.